Bueno, me imagino que estarás muy contenta después de haber hecho esta novela Olvidarás el fuego. Me parece a mí que además de la literatura y además de haber disfrutado mucho escribiéndola, es una misión también, ¿no? Es una misión para que nosotros supiéramos la cantidad de cosas que han pasado con estos crímenes que no alcanzamos a vislumbrar en nuestra historia, ¿verdad, Gabriela? Así es, definitivamente. Estos 4 años y medio de estar escribiendo, recuperando, encontrando como las partes de un rompecabezas, sí, todo el tiempo tenía yo como esto que bien lo has identificado, de que esto tiene que saberse, esto tiene que contarse, ¿no? Incluso el COVID, yo decía, no me vaya a pasar algo porque esto tiene 4 años, 4 siglos y medio en el silencio. Alguien tiene que contarlo para que lo sepamos. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, últimamente estoy haciendo notas a muchos autores de novela histórica, es que hay como una gran, no sé si revisión, no me gusta usar esa palabra porque no soy profesora de historia y no creo saber exactamente qué es lo que este, significa, pero sí que hay una nueva apuesta del historiador frente a nuestra historia, digamos, ¿no? Vamos a hablar de eso antes de hablar de la novela en sí. Sí, del historiador frente a la novela. Bueno, fíjate, yo antes que nada, pues me considero escritora de literatura y entonces desde la perspectiva de la letra, de la palabra escrita como un arte, sí, yo quería hacer esta novela abierta, ¿no? Como aquella idea de la obra abierta que decía Humberto Eco décadas atrás, ¿no? Estas novelas en donde no nada más es importante qué se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta, ¿no? Hay que cuidar el lenguaje, el ritmo, la fluidez, la poesía, la propuesta, y que no sean novelas que cuentan una sola historia y que pretenden demostrar una verdad, nada de eso, sino una novela con múltiples miradas, con múltiples voces, que nos inviten más bien a hacernos preguntas y a ver que no es una historia antigua, sino que está hablando de nosotros hoy en día, de nuestras migraciones, de la violencia contra la mujer, también del amor entre familias, de esta resistencia, esta fortaleza interna que tenemos, también de la capacidad que tenemos de hacer cosas atroces, ¿no? Pero habla y va y viene de siglos, ¿no? Sí tiene que ver con nosotros. Y bueno, yo también creo que es una novela, no nada más que habla de personajes históricos, no nada más una novela fragmentada, una novela para armar, sino también una novela que habla sobre cómo se construye una novela a la que se le ven las costuras, una novela en donde yo comparto mi mesa de trabajo y invito al lector a escuchar la música que yo escuchaba, porque al final hay un QR con ese playlist. Y yo también, esta labor fascinante que es estar en los archivos, tocar estos papeles antiguos, descubrir ahí sus marcas, sus tachones, la palabra que tacharon para cambiar por otra, sus firmas, sus nombres, este, en los archivos como documentos grandes y por supuesto en los pequeñísimos documentos que dejó Luis de Carvajal el Mozo, que vivió esta vida clandestina, esta resistencia heroica, en estos libritos así pequeñísimos con una letra, una caligrafía miniatura. Este, entonces sí, bueno, pues creo que trato de integrar todo esto en la novela y también de dar voz, o sea, que el novelista sea también una especie de curador de las voces de los otros, porque hay mucha intertextualidad. También está, los lectores pueden encontrar ahí directamente qué escribió, o sea, las palabras del mozo en sus memorias, qué le respondió al inquisidor, qué preguntó al inquisidor, qué escribía para sus hermanos, hay mucho también de esto, ¿no? Sí, yo también lo que te decía no era una nueva voz frente a la novela, sino una nueva voz frente a la historia. No solamente Ah, contar lo que tú quieres, sino por primera vez contar. sí, Eso es lo que me está pasando mucho, digamos, ¿no? Se sí, cuenta la nana de la cuidadora
de Sor Juana, se cuentan los celtas en Canadá, digamos, con que hay muchas cosas que no se han contado, ni Así- como novela ni como historia, ¿no? Sí, fíjate que en este caso yo me daba cuenta que había una ópera, que había una película, Claro. una obra de teatro de Sabina Berman, que hay bibliografía de académica a lo largo del siglo y de los siglos con los historiadores, pero hay muchas cosas que no estaban contadas y hay otras cosas que se han contado tomando como fuente primaria a veces lo que dijeron los enemigos de esta historia. Entonces, esto es como una labor de arqueología. Y ahora en el siglo XXI, que hay tanto material digitalizado o que siguen reordenándose los archivos, van apareciendo y se nos van revelando otras verdades, otros puntos de vista que a veces vienen a dar la vuelta a la historia que se había contado. Este, Yo lejos de hablar mal de España, creo que España es España, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, Argelia ha decidido cortar relaciones diplomáticas con España porque tiene una visión particular, muy española con respecto al Sahara, ¿no? Entonces, casi todos los países que logran ser imperiales son imperiales, digamos, se llamen o no se llamen España, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también me resulta sumamente útil y valiosa esta novela precisamente para ver cómo es el discurso histórico a través de España, digamos, ¿no? Y que eso también se está empezando a romper ahora. claro. Y fíjate que yo cuando yo era estudiante de letras, conocí a este personaje y me maravilló, Joseph Mm. Lumbro, ¿no? Luis de Carvajal, el Mozo, porque yo escribía un libro de cuentos y indagué en la historia de la región y me encontré esta historia silenciada de Inquisición y de una comunidad. Y entonces, bueno, cuando leo la noticia más de 20 años después de que sus memorias aparecieron en la Casa de Subastas de Nueva York, dije, bueno, tengo que contar esta historia. Y ahorita que hablas de España y de los discursos de poder, yo primero pensé que iba a hablar de hoy en día, que iba a hablar, o sea, nuestros nexos con estas historias, Ujú. de la figura de Joseph Lumbroso, pero todavía no me había caído el 20 de la relevancia que iba a tener esta historia política, esta historia de la corona, esta historia de su tío, porque precisamente pues hay una serie de luchas y traiciones y hay el tío tras recibir las capitulaciones que Felipe II, que en ese momento pues era el monarca más poderoso de Occidente, de la tierra, él en sus últimos 25 años de reinado otorga dos capitulaciones nada más y una de ellas es a Luis de Carvajal y de la Cueva. Y entonces le otorga, bueno, las capitulaciones son muchas páginas, ¿no? De contrato, digamos. Pero está este permiso de venir a Nueva España a eh, explorar, pacificar, poblar, un enorme territorio que iba desde el río Pánuco, ahí más o menos en la zona de Tampico, hasta la Florida. Y esto ocupaba como 8 estados de lo que es hoy México, el sureste de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, que implica una amenaza al poder central y al poder que había también en la Nueva Vizcaya y se hace de una serie de enemigos que están durante 10 años viendo cómo derrotar este proyecto. Entonces, ahorita que hablabas de este imperio, pues sí, ese imperio, esa lógica imperial que termina incluso con esta familia Carvajal. Intentan tratar de comprobar que él es esclavista y no lo logran, intentan comprobar que él es judío, que él practica la religión judía, cosa que no era cierto, hasta que lo que funciona es decir que él encubrió a su familia que eran judaizantes y ahí sí procede. Entonces sí es pues en ese sentido que preguntas de discurso imperial, pues sí, él mismo fue víctima de esta voracidad de poder de sus mismos, de los otros peninsulares que estaban aquí en Nueva España. Tú me hablas de Humberto Eco, por supuesto, no voy a ser tan safia de decirte, se parece muchísimo el nombre de la rosa, no voy a decir eso, porque me parece que te ofendería. Lo que sí es cierto es que hay una gran influencia de Humberto Eco, me parece,
y uno tiene los ojos puestos en esa historia y al mismo tiempo va viendo exactamente los mecanismos que hacen a la historia, ¿verdad? Y sí, y fíjate que ahorita que lo dices, bueno, nadie lo había mencionado, pero qué bueno que lo mencionas, este tema de la palabra, o sea, cómo las palabras, y que creo que también está muy presente esto en el nombre de la rosa, ¿no? Este secreto de la palabra Claro, escrita, ¿no? Y estas palabras en esta novela que están presentes como tema y están presentes también como en una voz colectiva que dice las palabras, siempre las palabras, ¿verdad? Cómo cambian destinos, pero también lo silenciado, o sea, lo que también no podemos decir, ¿verdad? Y finalmente, más allá de la identidad, de los territorios, de la violencia, de las migraciones, pues esta palabra escrita que Joseph Lumbroso se asume como poeta y como escritor, y aunque muere a los 29 años en la hoguera, deja estas memorias. Quizá, o sea, hay metros de interrogatorios de la Inquisición, pero él va más allá, él escribe estas memorias. Entonces el tema de la palabra como una forma de resistir al olvido, de perpetrar esta memoria, esta historia, y luego la de él, y luego además que se extravían estas memorias, y luego México las recupera, y yo cuando vi esto dije, no, yo también lo tengo que contar, ¿no? En claro. ese sentido, pues sí me identificaba con él, ¿no? Tratando Sí. Por de otro pegar. lado, por otro lado, el tema de la violencia, una de las cosas que uno se olvida mucho es que la Santa Inquisición funcionaba deliciosamente en la colonia, digamos, ¿no? Entonces también el tema es que no podamos en ese sentido ver de dónde viene la violencia, ¿no? Así es, una violencia institucional que la corona española, bueno, esta Inquisición española no era la Inquisición originaria de Francia, que fue donde empezó la Inquisición para la herejía de los cátaros. Ni siquiera era una Inquisición que el Vaticano estuviera de acuerdo, o sea, para nada estaban de acuerdo, incluso el Vaticano recibía a los judíos. Esta es una inquisición que fue un aparato al servicio de la política y de la conformación de poder de ese momento, y que incluso después sobrepasó también a la corona y a los papas y todo, porque después incluso censuró bulas papales y censuró Claro, emperador, fue algo que se una inquisición a la mexicana. sí, 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 se desbordó. Y el tema es que aquí en este país estuvo 3 siglos, o sea, nuestro Claro, héroe nacional, Miguel Hidalgo, fue procesado por la Inquisición, o sea, ni él se claro. salvó. Qué increíble eso, ¿eh? Qué increíble. Y el tema de la violencia también viene de ahí, no viene solamente de nuestros indígenas y no sé cuánto, digamos, ¿no? Es decir, hay una violencia otra de las cosas que quería preguntarte era precisamente el tema de la palabra. Nosotros hemos crecido con esa idea y yo la he repetido muchísimo y a partir de ahora no la voy a volver a repetir, de que se llevaron el oro y nos dejaron el oro con el idioma. Entonces uno después ve la historia y empieza a ver la cantidad de lenguas indígenas, la cantidad de la lengua sefardí, la cantidad de lenguas que hablaban y digo, ¿el oro cómo? ¿No? Esas cosas que uno va internalizándose y va viendo como si fueran una verdad absoluta y sus libros, tu libro y los libros de otros, nos revelan que no ha sido así, digamos, ¿no? Claro. Bueno, esa es una narrativa que se construye de acuerdo a ciertos intereses de los gobernantes en su momento, pero no es la verdad con V mayúscula. Este, es una realidad muy compleja, ¿no? Lo que hay detrás de todos estos procesos que además ocurren una y otra vez. Fíjate que hay una parte de la novela que yo por mí la hubiera extendido más, yo estaba fascinada. Aparece el colegio era el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, el primer colegio de América como continente. Y es un colegio creado para la nobleza indígena, en donde se enseñaba en 8 idiomas, 5 idiomas prehispánicos y 8 europeos, ¿no? Este,
Y ahí uno de los rectores que estuvo muchos años, creo que casi 40 años, fue Fray Bernardino de Sahagún. Y de hecho, cuando el mozo entra ahí a trabajar como penitente, justo acaba de salir Fray Bernardino de Sahagún y está Fray Pedro de Orós. Pues ese es otro lado del que se habla muy poco, ¿no? Estos sacerdotes y estos informantes de Sahagún, que son estos chicos de la nobleza indígena, que son investigadores de primer nivel y que van por ahí, van haciendo investigación de campo y registrando todo lo que se está perdiendo, en lo que luego quedó como el Códice Florentino. Este, esa fascinación, pues también por el saber, por todo lo que, la riqueza ancestral que había en esta tierra, ¿no? Bueno, Joseph ahí es cuando hace sus libritos, porque yo creo que este rector se hacía un poco de la vista gorda porque lo hizo el encargado de la biblioteca y le da la llave. Y claro que, bueno, él era feliz, tenía mucho trabajo como profesor, traductor, editor, tal, pero en la noche, pues ahí a la luz de la vela se ponía a leer el Antiguo Testamento o muchos libros relacionados con su fe y a escribir pequeños libritos que podía compartir con su comunidad y también, bueno, estas memorias, ¿no? Felicidades por esta novela, Olvidarás el fuego, Gabriela. Y la última pregunta que quería hacerte es esta apreciación que hace Cristina Rivera Garza, que dice erudita y amena. ¿En qué momento tu erudición deja entrar esa narrativa para que precisamente la entendamos todos, para que precisamente todos la disfrutemos? Fíjate que en eso hay que poner voluntad, porque después de horas y horas de leer libros de historia y de investigación, de pronto el lenguaje histórico se quiere como apropiar de la escritora, ¿no? Y entonces entras en esa lucha y redactas un capítulo y dices, ay, no, esto parece clase de historia. Y lo que quiero es que el lector entre a la vida de ellos y sienta y viva y se emocione y llore y se alegre y sienta culpa y miedo y frío y lo que tenga que ser. Entonces, pues sí, sí tenía que estar como con estos dos polos luchando, que no se apropiara la narrativa histórica de la construcción literaria o del lenguaje literario. Entonces sí, hay como esa erudición que siempre es más importante que esté al servicio de una construcción literaria para que esto tenga vida y no sea algo acartonado. Muchas felicidades, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Mónica.